La ira que también hace sufrir muchísimo, en el seno de los matrimonios, en el seno de la familia, estallidos coléricos, pérdida de papeles. Yo creo que puede haber principalmente dos escenarios que explican un poco por qué la ira puede estar presente en las personas. Uno puede ser el que alguien no esté en paz con Dios. Si alguien no está en paz con Dios, no está en paz consigo mismo y en el fondo está en guerra con los que le rodean. Entonces le falta, puede ser que algunas personas, lo que está en el fondo de su problema de ira, de estallidos coléricos, sea que tiene necesidad de un encuentro definitivo con Dios que reordene su vida, que es un poco es vencer su voluntad, ¿no?, ante la soberanía de Dios. Esto es posible. Terminar de darle a Dios la rienda de nuestra vida. Pero también es posible que la ira se dé en personas que ya han puesto a Dios en el centro de su vida, que ya le han entregado a Dios esa voluntad, que ya reconocen en Dios, ¿no?, el centro de su vida. Es posible que la ira se dé también en esas personas. ¿Por qué? Pues porque se han desarrollado hábitos adquiridos, pues de una manera ya que ya es muy recurrente, que cuando esto es como el agua, ¿no? Cuando el agua ya, después de muchos chaparrones, ha abierto pues un surco en la tierra, es mucho más fácil que el agua corra por ese surco, porque ya tiene el camino abierto, ¿no? Es posible que haya personas que tengan estallidos coléricos pues por motivo del hábito adquirido, no fácilmente sanable, ¿no? Bueno, pues yo creo que el consejo principal, bueno, en el primer caso obviamente el consejo que hay que dar es un encuentro con Dios, ¿no? Un encuentro con Dios ante el cual se rinda nuestra voluntad y que nos demos cuenta que puede haber personas que detrás de toda esa violencia sencillamente falte el encuentro con Dios, de poner a Dios en el centro de su vida, ¿no? Pero en el segundo de los casos, yo creo que lo que podemos ofrecerle a Dios cuando uno no tiene el dominio de sí mismo antes de que estalle, por lo menos puede ofrecerle a Dios la humillación posterior, el ofrecimiento a Dios de la humillación posterior, en cuanto que uno vuelve de nuevo a tener un cierto control sobre sí mismo, en cuanto que pasado un poco el chaparrón, en la medida que uno retoma un cierto dominio de sí mismo, el que en ese momento, cuanto antes sea posible, manifieste su petición de perdón, se humille ante las personas que en la familia pues haya dado un escándalo por motivo de ese estallido de ira, pues creo que es lo que en ese momento, es lo que puede en este momento ofrecer a Dios como camino de sanación. Claro, el ideal sería que pudiese tener la contención antes de estallar, pero cuando todavía no ha recibido ese don, creo que la manera de mendigar ese don del dominio de uno mismo y para no estallar delante de los demás es ofrecerle a Dios la determinación de humillarse cuanto antes. Y quizás ese cuanto antes, pues cuando uno va en buen camino, ese cuanto antes es mucho más corto en el tiempo. Cuando hay mucha soberbia, pues tarda uno mucho tiempo en pedir perdón. Pero cuando la ira va siendo ya claramente combatida, pues va siendo cada vez en un espacio de tiempo mucho más corto.